de la palabra con el pastor y maestro Jesús Romero por tu emisora Bendición 92.7 FM. A partir de este momento comienza A la Luz de la Palabra. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre. Querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenas tardes, tengan todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora en su programa La Luz de la Palabra, que se transmite de lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por su emisora Bendición 92.7 FM. En esta tarde estaremos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, quien les habla su hermana Elizabeth Romero, y en el mensaje estarán nuestros pastores maestros, entre ellos nuestro pastor maestro Jesús Romero, todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuente. Nuestro punto de contacto para sus mensajes o preguntas con relación al foro que se va a tratar en esta tarde es el 0412-636-9658 y 0426-910-5778. Y se requiere que sus mensajes vayan con mucho respeto y de acuerdo a la pregunta o lo que se está tratando, lo que se va a tratar en esta tarde. Este foro también va a salir a través de Google o YouTube poniendo a la luz de la palabra Pastor Jesús Romero, y también por la página web www.bendicionfm.com.be. Este programa es presentado gracias a nuestro Dios, a la Iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en Las Casitas en el 23 de enero. Allí tenemos nuestro servicio los días martes y los días jueves de 7 a 9 de la noche, y los domingos tenemos nuestra escuela bíblica dominical a partir de las 10 de la mañana. Y en Ocumare del Tuy abrió sus puertas su librería cristiana El Mayor de Mis Sueños, donde usted conseguirá todo lo necesario para la edificación de su vida espiritual. Allí hay Biblias, diccionarios, libros, CD, videos, gorra, falda, franela, quincallería y mucho más. Su librería cristiana El Mayor de Mis Sueños se encuentra ubicada frente a la Plaza Bolívar en el Centro Comercial Canaima en Ocumare del Tuy, y Confecciones El Shaddai. En esta tarde prepárese, hermano, tome cuaderno, lápiz, Biblia, mande sus mensajes temprano, sus preguntas, que en esta tarde ya comenzamos con nuestro foro, nuestro pastor Jesús Romero. Amén, amén, amén. Bueno, bendiciones a todos los hermanos que nos sintonizan a esta hora en los valles del Tuy y también fuera de los valles del Tuy. Como le habíamos anunciado, hoy tenemos un foro y están con nosotros aquí pues los pastores maestros. Hoy se encuentran con nosotros los pastores maestros, los ministros. Vamos a darle para que den un saludo. Nuestro hermano pastor José González, bienvenido hermano González, para que salude a la audiencia. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Bueno, muy buenas tardes, que Dios bendiga y fortalezca a todos los hermanos y amigos que están al alcance de esta emisora, que nos están oyendo. Que Dios les dé mucha sabiduría para entender la palabra de Dios y
bueno, vamos a estar en esta tarde, sobre todo en realidad explicando la palabra de Dios, que es lo que nos concierne a nosotros los cristianos, y hablar conforme a ella, sin quitarle, sin añadirle, sin en realidad alterarla de ninguna manera, gloria a Dios, sino simplemente hablar como ella dice, como la palabra nos dice, hablar como dice la Escritura. Amén. Entonces eso me ha traído en realidad acá, y por eso en esta tarde estamos acá, gloria al Señor, y esperamos que todos salgamos edificados. Amén. Amén. Muy bien, también está con nosotros el profesor de teología, ministro Humberto González. Salud de la audiencia, hermano Humberto, gloria al nombre de Dios, aleluya. Gracias, mi hermano amado, Dios te bendiga, Amén, hermano. amén, gloria Te a Dios. bendiga y te guarde, varón. Amén, Mira, amén. En realidad el saludo es como contraproducente porque estoy aquí desde las 2 de la tarde, pero de todas maneras quiero expresar mi gratitud al Señor primeramente porque nos permite participar de este foro, hermano, donde verdaderamente vamos a dilucidar en cuanto referente a la verdad de las Sagradas Escrituras, y le doy gracias a mi hermano que me tomó en cuenta para este foro, y mi hermano Henry, que también lo escucho también en su programación, y nuestro hermano José, que también tenemos bastante tiempo de hermanos y amigos, porque todos somos hermanos y amigos. Amén, amén. Bueno, a Jesús, cada vez que nos vemos aquí nos abrazamos, amén, y nos apretamos. Amén. Él me dice grande, yo le digo grande, me dice licenciado, yo le digo licenciado, me dice maestro, le digo maestro. Amén. Pero estamos en un buen amor, en una buena armonía, y Dios sabe pues que yo lo amo mucho a él, y así como todos mis hermanos, y nos amamos en el Señor. Amén. Sí, porque la gente que nos escucha se hace un cerebro allá afuera, cree que no. Usted llega aquí así como un león y yo llego como un tigre. No, hermano, nosotros seguramente, pero león y tigre no se comen. No, tenemos una buena, muy Amén. Buena, y queremos aclarar esto porque verá que el hermano me había manifestado tal situación, pero sí tenemos una buena relación de hermanos y de amigos, Amén. Como que Amén. Más de hermanos, somos amigos porque nos jugamos, nos reímos, Amén. Nos abrazamos, y hay una buena relación cordial, porque a pesar de que en algún momento, hermano, y lo digo esto de manera general, Amén. Tengamos alguna diferencia de tipo doctrinal o una diferencia del tipo de interpretación, eso no implica que tengamos una enemistad como personas, sino todo lo contrario. Esa amistad es lo que nos hace que nos sentemos y debatamos, podemos conversar. No es la primera que tuvimos, nosotros tuvimos una reunión en privado, Amén. Está nuestro hermano Henry, la hermana Dani, y nosotros estuvimos conversando desde un punto donde teníamos discrepancias. Amén. Y llegamos a la conclusión de que eran más las cosas que nos unían en acuerdo que las que nos dividían en esa discrepancia, y bueno, nos gozamos en el Señor Amén. En ese momento. Está bien, entonces le saludo en el nombre de Jesús y le damos gracias al Señor porque Amén. Podemos también hacer estas cosas. También está con nosotros el pastor Henry Contreras, quien conduce pues el programa a las 6 de la mañana por esta emisora Cátedra Bíblica. Bienvenido, pastor. Bueno, muchas gracias, pastor. Bendiciones para todas y todos los que en esta tarde nos sintonizan a través del programa A la Luz de la Palabra. Yo ciertamente no necesito ser anunciado, pastor. La tos siempre me preside. Ya la gente sabe pues que ya había llegado, pero de verdad que me complace mucho poder estar aquí, haber dicho sí a esta convocatoria que desde ya creo firmemente que es una convocatoria de parte de Dios, donde nosotros podemos sentarnos desde un llamado a la comunión con Dios, desde un llamado a la conciliación, pero también desde un llamado a abordar tal vez visiones distintas, porque es necesario pues de entrada ser muy honestos y entrar en un marco amplio de reconocimiento. Saludos para el maestro Humberto, para el maestro González, por supuesto para perdón ustedes, la hermana Elisa. Y bueno, estamos aquí, Pastor Romero, acudiendo pues al llamado que nos ha hecho Dios en este día. Y bueno, la audiencia pues está muy atenta a lo que se va a decir aquí, y queremos pedir desde ya, amados hermanos y hermanas, que su participación sea una participación cristiana, sea una participación con mucha ética, con mucho respeto, con mucho amor, con mucha profundidad, porque definitivamente esto es lo que nos debe caracterizar en este momento, y entre nosotros hay una camaradería profunda. Pastor, Amén. Bendiciones. Muy bien, hermano, sí, los mensajes que vengan con mucho respeto, hermano, respeto tanto para los ministros como para todos los que estamos en la emisora,
ya que tenemos que ser verdaderamente cristianos. Si usted tiene por lo menos alguna diferencia, usted simplemente lo que tiene que dar la aclaratoria o hacer una pregunta, más nada, bendito el nombre de Dios, sin ofensa. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es muy polémico, debido a que unos dicen que es bíblico y otros dicen que es antibíblico, el cual es el tema de la Trinidad. Y para eso están nuestros hermanos. Usted tiene que mandar su pregunta, su respuesta, su sugerencia, de acuerdo al tema. Alabado el nombre de Dios, ya que es importante que usted pueda analizar. Bueno, el foro, hermano, conta pues de una pregunta que le vamos a hacer a cada uno de nosotros, se nos va a hacer a cada uno de nosotros. Aparte de eso, hermano, tenemos 3 minutos para disertar lo que vayamos a disertar. Nuestra hermana Elisa lleva el tiempo. Y la primera pregunta para nuestro hermano González, hermano José González: ¿es bíblica la Trinidad o es antibíblica? ¿Qué dice usted en esta tarde? Tiene 3 minutos para exponer su punto. Amén, gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Desde el punto de vista, hermano, del nombre, no aparece en la Biblia la palabra Trinidad. Pero desde el punto de vista de la manifestación de Dios, por supuesto que las 3 personas aparecen manifestadas desde el primer versículo de Génesis hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis, aparecen manifestadas las 3 personas. Entonces, no es cuestión en realidad de nombre, sino es cuestión en realidad de la manifestación de Dios. Yo creo en un Padre, en un Hijo y en un Espíritu Santo, porque realmente la Biblia me los pone muy claro de manifiesto. El problema de la confusión está en lo siguiente, que en el Antiguo Testamento aparece Jehová como uno solo, como Dios, pero aparentemente en el libro de Deuteronomio 6:4 dice: yo Jehová vuestro Dios, uno soy. Pero eso no quiere decir nunca que sea una sola persona, sino que está hablando como Dios, como la deidad de Dios, pero no con la persona. Él no dice yo soy una persona, una sola persona, sino soy un Dios, que no es lo mismo. Fijémonos bien en eso, porque si están manifestadas claramente la existencia de 3 personas manifestadas por el Señor, que es la máxima autoridad espiritual gloriosa que ha venido a decirnos la verdad, es porque hay las 3. El Señor fue bautizado en el nombre, mandó a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Él dijo que tenía un Padre, bendito sea Dios, y que había un Espíritu Santo, un Consolador, otro Consolador, el cual no es el mismo Jesús ni es el mismo Padre. Por lo tanto, manifiesta claramente que son 3 personas. Amén. Muy bien. Esta es la respuesta del hermano González. Ahora vamos con el pastor Henry, también tiene 3 minutos para disertar, y es la misma pregunta. ¿Es bíblica la Trinidad? Y de acuerdo a lo que dijo nuestro hermano pastor José González, pues usted también puede también dar su comentario. Bueno, muchas gracias, pastor. Yo he trabajado en la introducción al tema de acuerdo a los criterios sobre los cuales yo estuve trabajando. Quiero empezar por una pregunta. Efectivamente, la pregunta tiene que ver con lo que usted está expresando. La pregunta es: ¿enseña la Biblia que Dios es una Trinidad? ¿Enseña eso realmente la Biblia? ¿Enseña la Biblia que es Dios en 3 personas, o un solo Dios en 3 personas en su ser? Esto es lo que creen y profesan casi todos los cristianos. De hecho, acabamos de escuchar aquí al hermano González. Fíjese usted, si asumen universalmente la mayoría de las confesiones cristianas la doctrina de la Trinidad, y que la Biblia, se dice que la Biblia prueba eso, a pesar de que no aparezca la palabra Trinidad en la Biblia. Sin embargo, la visión que tengo desde el estudio de la Biblia es que la Biblia prueba algo muy diferente, y eso es lo que nos ocupa a nosotros en este caso. A mí me gustaría formular una pregunta y me gustaría dejarla en el curso del foro, y la pregunta sería: ¿quién es Dios según la Biblia? Ese sería el punto. No quién es la Trinidad, sino quién es Dios según la Biblia. A mí me parece esta pregunta sumamente importante para los que crean en un concepto trinitario de Dios y los que no lo crean. Me parece que esta pregunta nos confronta directamente con un estudio serio de la Biblia. Por milenios, por miles de años, esta pregunta ha confrontado no solamente al universo cristiano, sino a la humanidad entera.
porque antes de haber un cristianismo ya existía Dios y ya existían seres humanos con otra visión tal vez de Dios. Entonces, la gran pregunta sobre la cual a mí me gustaría trabajar es ¿quién es Dios? ¿Realmente avala la Biblia un concepto trinitario de Dios? La respuesta, por lo tanto, debe estar en el corazón mismo de la Biblia y no en nuestros conceptos o nuestras opiniones, que por supuesto debemos acudir a la Biblia para poder ver esto de verdad. Bueno, este es el tema de fondo sobre el cual vamos a estar nosotros disertando, y en la medida de lo posible mis intervenciones van a estar en esa dirección. Me dicen que me quedaban todavía 30 segundos. Ya debemos estar 20 segundos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, ¿es verdadero el Dios que se presenta en la Biblia como Trinidad? ¿Puede probarse esto? Esto es lo que nosotros vamos a intentar, por lo menos de mi punto de vista, intentar probar que no enseña eso la Biblia. Amén. Muy bien. Bueno, han habido dos intervenciones. Ahora vamos a escuchar la intervención de nuestro hermano maestro a Humberto González, con la misma pregunta. ¿Es bíblica la Trinidad? ¿Es bíblica la Trinidad? El hermano González dio una exposición, el hermano Henry otra. ¿Qué dice usted, hermano González? Sí, bueno, yo me voy a sumar un poco a lo que dijo el hermano González. Ajá. En cuanto a la palabra Trinidad, en realidad la palabra en Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura, hermano. En realidad no existe la palabra Trinidad como tal, porque es una expresión teológica que fue incluida o aportada en el siglo II para describir la divinidad en toda su plenitud. O sea, la palabra Trinidad como tal, así como la palabra teología, así como la palabra sustitución y muchas otras palabras que no aparecen en la Biblia, pero la esencia de la palabra sí está en las Sagradas Escrituras. En muchos pasajes que lo vamos a estar viendo a través de la disertación que vamos a tener, amén, amén, siempre nos refleja la palabra Trinidad. Pero yo voy a tomar específicamente el pasaje que menciona el hermano en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, porque cuando uno observa, hermano Henry, cuando nosotros observamos la etimología de esta palabra y verdaderamente de qué nos está hablando, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora me está hablando, pero cuando hacemos un estudio semántico de la palabra Dios y la palabra uno, nosotros recordamos, hermano Henry, que Dios no es un nombre, Dios es un título, porque es el nombre divino de Dios es Jehová. Cuando me habla de Dios me está hablando de un título, pero cuando nosotros vemos la semántica de esta palabra, lo que es la palabra Dios y la palabra uno, eso nos ayuda a comprender un poco que allí me está hablando de una pluralidad de personas. La palabra hebrea usada para referirse a Dios es Elohim, y este vocablo es plural, por lo tanto su significado es dioses. El plural Elohim es dioses porque te presenta a Dios en la plenitud, en su acto en la plenitud creadora, y es un término en hebreo, es plural, es dioses. Y la palabra hebrea usada para referirse a uno es achid. Esta palabra achid o echad, su significado está referido a un conjunto o a una unidad compuesta. O sea, me está hablando de una unidad compuesta, lo cual vamos confirmando en los versículos donde estos términos son usados. Esta unidad compuesta, que es achid, que se emplea en ese término, la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 5, cuando dice: y fue la mañana, la tarde y la mañana un día. Fíjate, me está hablando de una unidad compuesta, pero una unidad compuesta de dos elementos. También se emplea en la palabra, cuando nosotros la encontramos, en la palabra cuando dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se emplea también la palabra echid o echad, que me está hablando de una unidad compuesta. Amén. Ajá, entonces después continuamos. Sí, vamos a continuar. Bueno, hermano, oiga bien, primero se está reconociendo públicamente, hermano, y lo están reconociendo dos reconocidos ministros del Señor como Humberto González, José González y Henry Contreras. Se está reconociendo primero que la palabra Trinidad no es bíblica, o sea,
vamos a estar claros que no es bíblica. O sea, se está reconociendo públicamente que no es bíblica. Si la palabra Trinidad no es bíblica, entonces alguien la inventó. Alguien inventó esa palabra, porque si no es bíblica, quiere decir que ni Dios la dijo, ni la dijo el Espíritu, ni la dijeron los apóstoles, ni fue inspirada. Ahora, ¿quién inventó la Trinidad? Eso sería la otra pregunta, la cual nosotros en esta tarde podríamos preguntar, hermano González. ¿Quién inventó la Trinidad? Si no es bíblica, usted lo acaba de decir. Aparte de eso, usted dijo que aparte que no es bíblica, pues que no existe tal palabra en la Biblia. Entonces, ¿quién inventó la Trinidad? Tuvo que haberla inventado alguien, bendito el nombre de Dios. Los micrófonos son suyos, hermano querido, gloria a Dios en esta tarde. Amén. Mira, hermano, yo no me voy a poner a disertar sobre de por qué existe o por qué no existe, ni de quién la inventó, ni mucho menos, ¿no? Yo voy en realidad a hablar de los versículos que hablan de que existen tres personas manifiestamente manifestados, valga la redundancia, en la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 5:7 que son tres los que dan testimonio en el cielo. Tres, oigan bien, que son tres los que dan testimonio en el cielo, no uno, sino tres, pero después dice que es uno, al final. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Desde el punto de vista de lo que pienso como cristiano y como lector de la Biblia, yo no pienso, hermano, que Dios se va a poner a decir que son tres, si es uno solo. O sea, por lo menos que son tres personas, si no son tres personas. Nosotros encontramos en realidad, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 22, encontramos lo siguiente. Cuando Dios estaba hablando acerca de Adán, del pecado que había cometido y de la experiencia que había adquirido, Dios dice, fíjese bien cómo dice el versículo, dice, y dijo Dios, lo dice en forma singular, lo está diciendo ahí en forma singular, corroborando lo que el hermano hablaba. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. La palabra nosotros nunca en ningún idioma significa singularidad, sino siempre significa pluralidad, no uno solo. Siempre significa, porque es la primera persona del plural en todos los idiomas, bendito sea Dios, y en el hebreo también. Entonces, si realmente él dice como uno de nosotros, es porque hay varios, o por lo menos de dos en adelante. En este caso, manifiestamente en las Escrituras ya sabemos que son tres, por las manifestaciones posteriores en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Bendito sea Dios. Entonces, por otra parte, no era con los ángeles que estaba hablando, porque los ángeles no formaron parte en la creación, o sea, mejor dicho, ellos no fueron los que crearon. Dios estaba hablando en un consenso divino, estaban hablando ahí, las tres personas manifiestas más adelante. Gloria a Dios. Tampoco era con Adán ni con Eva que estaban hablando, porque estaban hablando de Adán y de Eva. Por lo tanto, en realidad ese nosotros significa pluralidad. A donde vaya y en todos los idiomas del mundo significa pluralidad. Bendito sea Dios. Entonces, por otra parte, el Señor manifiesta más claro. Ese nosotros no aparece solamente ahí. Ese nosotros aparece en el libro de Isaías, capítulo 6. Cuando, en la visión que tuvo Isaías, donde él dice, ¿y a quién iremos? ¿Y quién irá por nosotros? Vuelve a aparecer la palabra nosotros ahí, que tampoco significa singularidad. Repito el verbo, nosotros. Entonces, si Dios dice y manifiestamente que realmente el Hijo habla de un Padre, de un Espíritu Santo, y que son tres los que dan testimonio en el cielo, no podemos decir que es uno solo. Amén. De ninguna manera. Está bien. Bueno, Pastor Henry, si la palabra Trinidad no existe, que la estamos reconociendo y la están reconociendo aún los hermanos, no existe en la Biblia, entonces, ¿quién inventó la Trinidad? Porque alguien tuvo que haberla inventado, porque es una doctrina o es una enseñanza que se pasea a través del mundo, a través de todos los siglos, pues. Muy importante la pregunta, y hay que abordarla desde el punto de vista histórico, porque la historia está allí y eso se registra. Efectivamente, la palabra Trinidad fue inventada e insertada dentro de la fe cristiana. La palabra Trinidad sabemos que es propia del siglo IV. Y cuando digo sabemos, aquí en este foro hay sentados maestros
que tenemos que partir desde hechos ciertos. Una de las cosas en las que más he insistido yo por radio es que lo que enseña la Biblia no es simplemente dogma, ni siquiera doctrina. Tiene que tener un fundamento histórico. La muerte y la resurrección de Cristo están claramente fundamentados en hechos acaecidos ya en Cristo. Y por esa razón se predican, se enseñan, se creen y se guardan. El tema de la Trinidad no está en la Biblia, no puede ser considerado un dogma, tampoco puede ser considerado un fundamento doctrinal. Esto es propio de Tertuliano, es propio del siglo IV, es propio de concilios e incluso concilios convocados por Constantino. Y allí está la historia en el siglo IV. Pero quiero aterrizar ya en el terreno bíblico. Me parece importante ir sentando esto. Primera de Juan 5:7, que fue uno de los textos que acaba de citar mi hermano aquí presente. Es interesante que antes de nosotros interpretar un texto de la Biblia, nos aseguremos que el texto goza de la credibilidad, de la credibilidad total del pueblo cristiano. Porque una investigación, ya bien sea a través de un diccionario o a través de una Biblia de estudio, nos puede informar. Por ejemplo, aquí yo traje la Biblia textual, la cual pido que se tome en consideración, y voy a leer el versículo. Dice: porque 3 son los que dan testimonio. Allí el versículo se terminó. No dice la segunda parte que dice: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esa parte no la dice, y esa parte aparece a partir de manuscritos muy tardíos del siglo VI, del siglo VII, del siglo VIII en adelante. Además, nosotros debemos dejar constancia que en el cielo no se da testimonio. El testimonio se da aquí en la tierra. De tal manera que nosotros, viendo todo esto, amados hermanos, me parece que estamos frente a un problema no bíblico, sino de interpretación bíblica. Amén. Y tiene que abordarse con seriedad. Amén. Muy bien, hermano Humberto, recordándole que este foro es hoy y el día de mañana, porque es muy largo. Y bueno, vamos a estar aquí hoy y el día de mañana. Ya los hermanos pues confirmaron su participación para el día de mañana. Gloria al nombre de Dios. No me puede dejar al hermano González solo. Entonces fíjese, hermano Humberto, fíjese la pregunta, ¿verdad? El hermano Henry dice que la palabra Trinidad la inventó Tertuliano, dice el hermano Henry. Y el hermano Henry dice que hay que tomar la historia y los manuscritos, y según lo que él está diciendo, el hermano González citó primera de Juan 5:7, y según algunos manuscritos, los más antiguos, eso está en discusión, y la Sociedad Bíblica lo está sacando ya de las Biblias porque no existe. ¿Tertuliano inventó la Trinidad o no la inventó? ¿Qué dice usted? Un término teológico, sí, es cierto, él tiene toda la razón, porque él es estudioso siempre se va a la parte de la historia, y es correcto, hermano. Pero él la usó para describir la unidad en su plenitud. El origen de esta palabra es latín, hermano Henry. Yo creo que usted lo sabe, ¿verdad? Que es el latín y significa 3 en 1. Es el significado de esta palabra. Pero nosotros vemos que la palabra Trinidad, que la esencia, es lo que nosotros estamos disertando en cuanto a si la palabra Trinidad está en la Biblia, no está en la Biblia, pero es un concepto bíblico. A través de toda la Escritura nosotros vamos a buscar otros textos que verdaderamente tienen esa aplicación. De hecho, el hermano hablaba cuando decía: hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Se está hablando con otros seres que tienen capacidad y poder creador, no los ángeles ni ningún otro. También digo, es aquí que el hombre es como uno de nosotros. Me está hablando de otros más que tienen los mismos atributos que Dios, y es lo que debemos atender. Cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, a las Sagradas Escrituras, si nosotros nos ubicamos en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, nosotros encontramos que hay una alusión aquí a tres personas. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14 dice, en ese saludo que se llama saludo apostólico, se le ha dicho que es un saludo apostólico, expresa el apóstol Pablo en el final de esta carta. Él dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, me está haciendo alusión a el Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, haciendo una distinción entre cada una de las personas. Me está haciendo una distinción clara y enfática. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, en la anunciación de María, en Lucas capítulo 1, versículo 35, nosotros encontramos también en Lucas 1:35, dice así, y podemos tomar el contexto desde el 32, siempre el contexto, hermano mío, hermano amado. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjate que me está haciendo una acotación en cuanto a tres seres distintos. En el bautismo de Jesús, nosotros encontramos en el bautismo de Jesús, dice que cuando él fue bautizado, ya eso lo conocemos nosotros, cuando él fue bautizado, dice que apareció el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, y se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí está mencionando a tres que se hicieron manifiesto en ese lugar: el Amén. Hijo, el Espíritu Santo y la voz que vino del cielo. Amén. Muy bien. Gracias, hermano. Recordándole, amados hermanos, que usted puede hacer su pregunta de acuerdo al tema. Oye, que mire, hermano, fíjese lo que se está diciendo. Prácticamente, hermano, aunque se sigue diciendo que no es bíblica, ahora resulta que quien inventó el concepto Trinidad es Tertuliano, pero sin embargo los hermanos, pues el hermano Humberto nos busca unos textos donde él claramente ve la Trinidad. Ahora la pregunta es, fíjense que hasta hermanos se está diciendo pues que ya Dios no es uno, sino que es varios dioses, hasta se está diciendo eso. Ahora mi pregunta es referente a eso, hermano González, pendiente, hermano González, que la pregunta va para usted. ¿Qué es Dios, hermano González? ¿Qué es Dios? ¿Dios es un espíritu o es espíritu? La pregunta para usted. Póngase bien el micrófono, que están mandando mensajes diciendo que no se está oyendo bien porque están muy lejos. Tienen que. La pregunta para el hermano González: ¿qué es Dios? ¿Un espíritu o es espíritu? Bueno, bendito sea Dios. Óigame bien, hermano. El Señor afirma que Dios es espíritu cuando está hablando con la samaritana. Fíjese bien, cuando está hablando con la samaritana. Pero acordémonos bien, hermano, que está hablando en realidad acerca de la adoración. De la adoración y en la forma de adorar. La samaritana le pregunta al Señor, le dice: ¿a dónde debemos de adorar? ¿Acá o en Jerusalén? ¿Por qué ella le dice acá o en Jerusalén? Allá en Samaria se adoraban unos ídolos que estaban desde el tiempo de Jeroboam. Se habían colocado ahí, se habían quedado y se habían quedado adorando y quedaban adorando. Bendito sea Dios. El Señor le dice: viene la hora, y la hora es, mujer, cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Bendito sea Dios. Pero si nosotros tomamos desde ese punto de vista de espíritu, la Biblia nos dice, mire aquí, hermano, gloria al nombre del Señor, dice que Dios fue manifestado en carne. Oiga bien, hermano, Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu Santo. Fíjese, creído de los gentiles, anunciado a los gentiles, creído en las naciones y recibido arriba en gloria. Fíjese, si dice que Dios fue manifestado en carne, y él dice indiscutiblemente, grande es este misterio. Por supuesto que es grande, bendito sea Dios, pero ahí está diciendo que fue manifestado en carne también, o sea, para hablar precisamente de la persona de Jesús. Ahora, yo creo firmemente, si la Biblia me dice que Dios es espíritu, yo creo que es espíritu, bendito sea Dios. Pero si la Biblia me dice que Dios fue manifestado en carne, también creo que fue manifestado en carne. Entonces, ¿cómo hago yo para creer que Dios es espíritu puro? La Biblia no dice que Dios es espíritu puro, sino que es espíritu. Y se está refiriendo prácticamente a la forma de adoración. Fíjese, ¿no? Para aclararle a aquella mujer en realidad que adoraba tantos ídolos, y a un pueblo que adoraba tantos ídolos, que tenía que adorarse en espíritu y en verdad.
Bendito sea Dios. Entonces ahí está la diferencia, hermano, y ahí está en realidad la respuesta, o digamos así, lo que Dios quería aclarar en cuanto a que Dios es espíritu. Repito, yo sigo creyendo que Dios es espíritu. ¿A usted cree que Dios es espíritu? Sí, pero también sigo creyendo que fue manifestado en carne. Amén. Porque pastor, así me lo dice la Biblia. Pastor Henry, estamos oyendo la respuesta del hermano González. El hermano González pues da su respuesta. Ahora la pregunta para usted: ¿Dios es un espíritu o es espíritu? Amén. Fíjese algo, pastor, que me interesa porque estamos en un campo de interpretación bíblica. Definitivamente en ese campo estamos nosotros ahorita sentados, en el campo de la interpretación bíblica. Y hay varias cosas que se han expresado. Yo creo tal cual lo que acaba de expresar el hermano González. Yo creo que Dios se manifestó en carne y que Dios es espíritu. Exactamente eso creo. Sin embargo, fíjese lo siguiente, ¿no? Lo que nosotros debemos aclarar. Yo creo en un solo Dios que se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo en este momento. No tengo ningún problema en asumir eso. Pero de allí al concepto trinitario, tal cual como se cree, e incluso se citan pasajes del Antiguo Testamento que son ambiguos, que no son claros, y se citan para probar la existencia ya allí en esos pasajes del libro del Génesis acerca del tema de la Trinidad. Por ejemplo, se cita Elohim, que es el término hebreo para hablar de Dios. Por cierto, es un término prestado que toman los hebreos, es un término prestado, no es un término que nazca en el seno de Israel. Lo que sí va a ser propio de Israel es Yahvé o Yahweh, cuál es en este contexto donde nosotros hemos de interpretar el concepto de Elohim. No podemos interpretarlo en otro contexto, sino en el contexto hebreo, porque cuando prestamos atención al término Yahweh o Yahvé, es el que existe por siempre y desde siempre, pero no está hablando de una pluralidad de personas allí. Ahora, en el término Elohim sí se puede hablar de una pluralidad, pero el contexto lo aclara. El contexto aclara porque Elohim se aplica a los ángeles, y aquí los maestros lo saben, se aplica en algunos pasajes de la Biblia a los ángeles, en otros pasajes de la Biblia a los dioses paganos y en otros pasajes al Dios de Israel. Entonces el concepto bíblico que tiene el pueblo de Israel de Dios es de Dios como uno y no como una pluralidad de personas. Ahora fíjese bien, se hacen afirmaciones aquí en cuanto al Espíritu Santo como persona, afirmación que no es admisible ni desde el griego ni desde el hebreo, porque siempre que tratan el tema del Espíritu lo presentan desde el punto de vista neutro, nunca personal. Amén. Esto es algo que nosotros, no me queda tiempo todavía, estoy viendo aquí a la hermana, aspecto que nosotros debemos destacar, mantener claro para poder ir avanzando, porque es un tema de interpretación lo que nosotros tenemos aquí de fondo. Tenemos un reto. El reto es lo que dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Dios no es un Dios de confusión. Amén. Muy bien, hermano Humberto. Fíjese, el hermano González en su exposición, él dijo que él cree que Dios es espíritu, pero que también es carne, que también fue manifestado en carne. Eso lo creemos todos nosotros. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios es carne o es espíritu, hermano Humberto? Dios es espíritu. La Biblia afirma... vamos a hacer la aclaratoria bien, hermano, sí. qué es lo que es Dios verdaderamente, porque tenemos que aclarar si Dios es carne o es espíritu, porque lo que dijo el hermano González me dejó sorprendido. ¿Qué dice usted que es teólogo? Dios es espíritu. Amén. La palabra afirma claramente que Él es espíritu. Amén. Oiga bien, De hecho, Cristo mencionó que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Nosotros encontramos, hermano, la palabra Elohim. Gloria a Dios por mi hermano, porque eso es importante. La palabra Elohim significa el Dios creador. Dios creador, porque cuando se emplea el término Él, hermano Henry, yo sé que usted sabe esto bien, cuando se emplea el término Él me está hablando de Dios, y lo que se le añade, por eso se habla del Shaddai, el Elohim, cuando lo que se le añade es lo que califica a ese título, Dios. Entonces el Elohim es el Dios creador, y es una pluralidad de personas, te implica una pluralidad. Pero el hermano dice que en el Antiguo Testamento hay muchos textos que te hablan de esa pluralidad, pero vámonos al Nuevo Testamento. Amén, amén. Porque nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, hermano,
en la oración intercesora de Jesús. Si nosotros nos vamos a Juan, vamos a enfrentarnos con Juan, en el capítulo 14, yo voy a leer desde el 24 en adelante al 29, y vamos a ver si él se está hablando a sí mismo, si Jesús se está hablando a sí mismo. El que dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí vemos a alguien que envió a Jesús, y él dice que es su Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Y él sigue diciendo, venme al 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Fíjate que me está haciendo alusión a otra persona. En el caso de en esa persona divina, me está hablando de alguien, y no puedo pensar yo que él se está hablando a sí mismo. Me voy hacia yo mismo, oye, es difícil decirlo. Es igual que cuando Jesús ora por sus discípulos. Fíjate que en el 17:1 él dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Ya vi. Y abajo dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, él está hablando con el Padre, no se puede estar orando él mismo y diciendo la gloria que yo tuve anterior, pues está hablando de su persistencia. De hecho, está hablando de persistencia. Amén. Muy bien, oiga bien, fíjense. Fíjense que las intervenciones, pues usted va a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo allí le va a ayudar a usted. Ahora, la Biblia habla, hermano, del Espíritu de Dios, habla del Espíritu de Jehová, habla del Espíritu de Cristo y habla del Espíritu Santo. Eso quiere decir que Dios es identificado con cada uno de estos espíritus. ¿Es Dios un espíritu o varios dioses con varios espíritus diferentes según lo que estamos hablando? Para el hermano González. Hermano González, la Biblia habla del Espíritu de Dios, habla del Espíritu de Jehová, habla del Espíritu de Cristo y habla del Espíritu Santo. Y Dios es identificado con cada uno de estos espíritus. ¿Es Dios un espíritu o varios dioses con varios espíritus? La pregunta, bendito el nombre de Dios. Bueno, yo no pensaba tanto hablar del Espíritu, pensaba hablar de la Trinidad, porque el Espíritu es una sola de las tres personas, amén. Es la persona. Sí, una sola persona, y pensamos era tanto hablar de la Trinidad, pero ok, ¿no? Imagínense. Ok, está bien, ¿no? Pero óigame bien lo que le voy a decir, hermano. En el Evangelio según San Juan encontramos lo siguiente. Encontramos que el Señor, la palabra dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice, al Padre nadie lo ha visto. Eso es pero importante. al Hijo, entonces quiere decir que no es carne, pues. Óigame, al Padre nadie lo ha visto. El Hijo le ha dado a conocer. El Hijo le ha dado a conocer. O sea, Él estaba dando a conocer al Padre. Cuando nosotros vemos, hermano, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el nombre de Jehová inclusive no aparece en el Nuevo Testamento. Es verdad, no aparece, aparece solamente la palabra Padre e Hijo. Padre e Hijo. Pero la palabra de Jehová desaparece prácticamente del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué desaparece del Antiguo Testamento? Yo vuelvo a repetir, porque en el Antiguo Testamento se está hablando de Dios como uno para que el pueblo de Israel no cayera en el engaño en que estaban las demás naciones. Para evitar que el pueblo de Israel cayera, repito, en el engaño en que estaban las demás naciones. Israel salía de un pueblo absolutamente idólatra como era Egipto. Los egipcios llamaban inclusive a Faraón, lo llamaban como el hijo del sol. O sea, lo tenían como un dios. Y para ellos era una cantidad de dioses. Israel iba a entrar en naciones sumamente idólatras, de las cuales Dios comenzó a advertirle para que no se contaminara con esos dioses. Por eso Dios en realidad le advierte que Él es uno,
para que no se contaminara con el politeísmo, porque si él dice, bueno, ahí habemos dos, somos el Padre y el Hijo, y no se presenta con un solo nombre, entonces bueno, quiere decir en realidad que ahí arriba también hay varios dioses. De hecho, cuando el Señor Jesús vino, no le querían recibir, precisamente por eso lo rechazaron, porque él se llamaba Hijo de Dios. Amén. Fíjese, siendo hombre. Entonces, gloria a Dios, no se refiere, el hermano hablaba de palabras ambiguas en realidad, o de textos ambiguos que hay en la Escritura. Yo creo, hermano, que en la Escritura no hay textos ambiguos, porque Dios no es un Dios de confusión. Si Dios me dice que aquí estos son dos, y si Dios me dice que son tres, son tres. Pero Dios no es un Dios de confusión. Hermano González, mire, hermano, cuando yo diga la palabra amén, usted ve el papelito. Ok, mire, hermano Henry, oiga bien, fíjese. La pregunta, la Biblia habla del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo, y Dios es identificado con cada uno de estos espíritus. ¿Es Dios un espíritu o es varios dioses con varios espíritus? ¿Qué dice usted en esta tarde? Obviamente Dios es espíritu, pastor, y lo que debe quedar claro es que cada una de las expresiones que tenemos en la Biblia del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, obedecen a una manifestación del mismo Dios. En este caso, cuando la Biblia habla del Espíritu de Cristo, es porque en este momento estamos en la era mesiánica, en la era de Cristo, y Cristo envía el Espíritu. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Cuando yo hablo de los textos ambiguos, no me estoy refiriendo a una ambigüedad en el mundo de Dios, sino en el mundo mío para interpretarlos. Porque cuando el texto dice hagamos al hombre, no dice que Dios esté hablando con el Hijo, ni que esté hablando con el Espíritu. A eso me refiero yo con la ambigüedad. Debo dejar eso claro. Esa ambigüedad no obedece al mundo de Dios, sino al mundo mío a la hora de interpretarlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces yo parezco más un matemático que un teólogo. Resulta ser que allí estaría yo entrando en una suma, pero eso no implica que el texto esté sumando. Hace rato, y se argumenta mucho, esto no es un argumento propio de repente de los maestros que se encuentran aquí, se argumenta cuando Jesús se bautizó y se oye la voz del cielo, se ve al Espíritu en forma de paloma y al Hijo bautizándose. Bueno, el razonamiento mío es el siguiente: 1, 2, 3, la Trinidad. Yo estoy justificando algo que el texto no pretende. Si nosotros vamos al texto dentro del contexto, el Evangelio de Mateo fue escrito con un pensamiento trinitario, y la respuesta es no. Era una señal que se le estaba dando al Bautista, no para mostrarle Trinidad alguna, sino para mostrarle que Jesús era el Mesías. Y el símbolo de la paloma está hablando de una dispensación pacífica, venía a traer la paz. Venía a mostrarnos el camino de Dios. Bueno, amén. Nosotros tenemos que ver los textos dentro de su contexto, dentro de su época. Fíjese usted, en los primeros siglos y anteriores al siglo I, en Israel no es posible probar una doctrina trinitaria, y en la próxima intervención voy a hacer alusión a los por qué, desde el punto de vista histórico. Hermano Humberto González, usted ha escuchado, gloria al nombre de Dios. La pregunta es, la Biblia habla del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo, y Dios se identifica en la Biblia con cada uno de ellos. ¿Es Dios es espíritu o varios dioses con diferentes espíritus? Porque pareciera que Dios tuviera diferentes espíritus, según lo que estamos escuchando muchas veces. En el Antiguo Testamento, gracias, hermano, quiero hacerte alusión que mañana tengo clase en el Instituto Teológico y no lo voy a acompañar. Me gustaría hacerlo, pero mañana reiniciamos las clases. Ok, no me cuenten esos segundos. Nosotros encontramos, hermano, en el Antiguo Testamento la expresión Espíritu de Jehová. En el Nuevo Testamento cambia ahora por el Espíritu de Cristo. No encontramos el Espíritu de Jehová en el Nuevo Testamento, y se está hablando del Espíritu Santo. Es cuando se hace la alusión. De hecho, tenemos que se está hablando de un solo espíritu, dice usted. Hay un solo espíritu. Amén. Es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se está reflejada la Trinidad cuando se habla del Espíritu de Dios, del Jehová, y el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el Cristo preencarnado, y de hecho lo corroboramos cuando nosotros encontramos que este ángel de Jehová recibe adoración. El ángel de Jehová aparece, y el mismo Dios lo envía en el Antiguo Testamento cuando dice enviaré a mi ángel, y se le ve con la capacidad de perdonar pecado en el Antiguo Testamento. Entonces ellos están reflejados allí. Cuando se habla del Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento, es el mismo Espíritu Santo, la tercera persona. Y en el Nuevo Testamento toma la forma del Espíritu de Cristo.
Es el mismo Espíritu Santo que hemos estado analizando. O sea, que es la tercera persona. Sí, es la tercera persona en la Trinidad. Es lo que estamos analizando en el pasaje de Juan que nosotros encontramos, hermano, porque no es una cuestión de que uno esté haciendo una suma y diciendo, cuando yo digo hagamos, yo estoy hablando con alguien más, por lo menos 2 más, en plural. Óigame esto. Bueno, 4, 1 millón más, pues. Venga, así sí, está hermano. bien. Ok, está bien, hermano González, pero no me metas por ese hueco. No mire, sí estas interrupciones me las descuenta. Yo soy matemático, porque Dios es el Dios de la matemática. Dios es el Dios de la matemática. Esto me lo descuenta. Gloria a Dios, hermano. Mira, hermano, cuando yo digo hagamos, yo estoy hablando con alguien más. Pueden ser 1 millón de personas más. Pero ese 1 millón de personas más que yo estoy diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tiene que tener poder creador. Es la única forma que yo le diga hagamos al hombre a la imagen y semejanza, es porque con eso que yo estoy hablando tienen capacidad creadora. Los ángeles no son creadores, son creados, son seres creados. Y ninguna criatura en el universo tiene capacidad de crear. Entonces, si yo estoy hablando y diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, yo estoy hablando con 200.000 millones de personas que también tienen poder creador como yo, como Dios. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar, porque está implícito allí, a pensar y analizar que me está hablando de esas 2 personas de la Trinidad Divina que están ampliamente reflejadas. Yo no he querido sacar los Antiguos Testamentos porque veo que no hay una aceptación en lo que se dice allí, pero si nosotros vamos a leer algunos textos, y me lo permiten, posteriormente, en el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo se refleja. Pero el Nuevo Testamento me habla bien claro, hermano, y cuando Cristo hace alusión. ¿Ya terminé? Sí. Es que no, ya estaba viendo para allá. Pero recuérdese que estaba orando al Padre y diciendo que va a enviar el Espíritu Santo. Está hablando de 3 divinidades aparte. Amén. Bueno, hermano, hermano, aquí en resumen, en esta primera parte, todos reconocemos que Dios es Espíritu y que es uno. Esto está reconocido y fíjese que yo le hago la pregunta de que si Dios, cuando Dios se manifiesta como la Biblia habla del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, y todos concordamos que se está refiriendo al Espíritu Santo, bendito el nombre de Dios. Sí. Bueno, entonces estamos claros en eso. Ahora, vamos a leer, hermano, yo le voy a leer un texto, hermano González, pendiente, hermano González, cuando yo le haga la pregunta, porque yo veo que usted no está muy pendiente cuando le hacemos la pregunta, y para que se pegue el micrófono, porque la gente está diciendo que no se escucha muy bien. La pregunta es la siguiente, hermano González, y esa es la pregunta para cada uno de nosotros que esté en Hechos capítulo 5. Oiga bien mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 3. Mire lo que dice, hermano González. Fíjese lo que dice. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? ¿A quién mintió Ananías? Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Según el texto. Según el texto. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si la Biblia dice que fue al Espíritu Santo que le mintió, fue al Espíritu Santo. Eso no tiene en realidad otra explicación. Pero óigame bien lo que le voy a decir, hermano, bendito sea Dios. Acuérdese, hermano, que cuando en el tiempo de Ananías había pasado ya el ministerio del Señor terrenal, fíjese, ¿no? Le correspondía el tiempo del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo aquí precisamente? En realidad no está mintiendo a Dios, a mí, sino al Espíritu Santo. Está dándole a entender, hermano, que le está mintiendo a alguien que tiene absolutamente como persona toda la facultad de Dios. Fíjese bien, que no le está mintiendo al hombre, sino que le está mintiendo a Dios. Y que es al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Oiga bien, el Espíritu Santo está mandado por el Señor, como el Señor mismo lo dijo, otro consolador, y otro no soy yo mismo. Si yo digo otro, no me estoy refiriendo a mí mismo. Bendito sea Dios. Entonces, si está, precisamente le estaba mintiendo a Ananías al que tenía la facultad de guiarlo a toda verdad y a toda justicia, y el que estaba guiando prácticamente la iglesia, o que sigue guiando la iglesia hasta el día de hoy, ya que el Señor dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora fíjese lo que dice el verso 4. El verso 4 dice así. El verso 4 del mismo capítulo dice así: reteniéndola no te quedaría a ti, y vendiéndola no estaba en tus manos. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y le has mentido a Dios? Ahora, ¿de quién está hablando aquí? ¿Del Padre
o está hablando de otro Dios? Óigame lo que le estoy diciendo, bendito sea Dios. La pregunta es usted, para todos, para que la vayan analizando. Sí, correcto, no, muy bien, hermano, usted me da la razón más todavía, ¿no? Usted me va a dar la razón más, porque al principio me está diciendo que le mintió al Espíritu Santo. Ajá. Y ahora me está diciendo que me le mintió a Dios. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. Pero no es el Padre. Que no es el Padre, exactamente, ¿no? Que no es el Padre, que el Padre es otra persona, que el Espíritu Santo es Dios y que le está mintiendo a Dios. Pero el Espíritu Santo no es el Padre. Cuando la Biblia se refiere a Dios, se refiere prácticamente al Padre. Cuando se refiere al Hijo y cuando se refiere al Espíritu Santo, habla muy claro que es el Espíritu Santo. O sea, la única persona de la Trinidad que no cambia el nombre es el Espíritu. Amén. Fíjese, ¿no? Amén. Está bien, Pastor Henry. La pregunta es la misma, fíjese, aquí dice que le mintió al Espíritu Santo y le mintió a Dios, y el hermano González dice que él reconoce al Espíritu Santo como Dios, pero no es el Padre. ¿Qué dice usted, gloria a Dios? Para allá pensando, hermano Humberto, gloria a Dios. La pregunta va para usted, amén. La pregunta es muy buena. Bien, fíjese algo, si debemos hacerle honor a la verdad, y es lo que nosotros debemos hacer, tener una interpretación de la Biblia ajustada al contexto. En el contexto, ¿qué es lo que está pasando? Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentir a Pedro. Ese es el verdadero contexto. Sí. Quieren caerle a mentir a Pedro, ¿sí o no? Amén. Sí, se quieren quedar con una plata. Pedro tiene el Espíritu Santo porque la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en 1 Corintios que nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Y que tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si Pedro tiene el Espíritu de Dios, Pedro entonces logra saber lo que la mentira que le vienen a decir, pero esa mentira la está descubriendo es Dios. La está descubriendo es Dios. Y por esa razón no se le está mintiendo a Pedro, sino a Dios, que es el que está mostrando esto. En tal sentido, pastor, la mentira va directa es contra Dios directamente. ¿Pero ese Dios es el Padre o no es el Padre? ¿Perdón? ¿Ese Dios es el Padre o no es el Padre? Mire, el texto no habla del Padre, el texto no está razonando con respecto al Padre, está razonando con respecto a una mentira que el Espíritu Santo está poniendo en evidencia, y obviamente es Dios el que tiene la dirección del asunto. O sea, no voy a razonar yo sobre la paternidad o no. Algunos textos atribuyen la paternidad y no podemos ocultarla, pero lo que quiero destacar aquí es el texto dentro del contexto. Amén. Hermano Humberto, aquí hay un lío porque Pedro dice que le mienten al Espíritu Santo y después dice que le mienten a Dios. Ahora, ustedes están reconociendo que Dios es Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo es uno y el Espíritu de Dios es otro, de acuerdo a lo que estamos aquí nosotros interpretando. ¿Qué dice el gran Humberto, teólogo de la palabra del Señor? Bueno, mis amados hermanos, no hay ningún lío. La palabra es clara, en realidad no lo hay. La palabra dice que hace sabio al sencillo y da gracia al humilde, y la palabra la puede entender hasta un niño. Amén. Cuando él dice que has mentido al Espíritu Santo, él está hablando en relación, primero, Dios, dije, no es un nombre, es un título. Amén, amén. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El nombre divino de Dios es Jehová. Es el Dios, es el nombre de Jehová. El Hijo que aparece narrado en la Sagrada Escritura, Jesús, Cristo encarnado, el Mesías, el que era antes de la creación. Él se que dijo, dame tu gloria como la tuve desde antes de la creación. Cuando él habla de que has mentido al Espíritu Santo, lo que pasa es que Pedro tenía el don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Ese don de ciencia, que es un don de revelación, donde él pudo discernir por medio de ese don, que es la revelación de la mente de Dios, hacia el presente y hacia el pasado, en personas, hechos y eventos. Él pudo saber que él habían vendido esas propiedades en un determinado precio y habían mentido. Entonces el don del Espíritu Santo le revela a él qué era lo que estaba sucediendo en cuanto a ese cobro de ese dinero. Por eso él le dijo, has mentido al Espíritu Santo, poniéndonos en el caso de que como persona al Espíritu Santo se puede contristar, el Espíritu Santo se le puede mentir, el Espíritu Santo se puede regocijar, porque lo vemos reflejado de esa manera a través de la Escritura. En el capítulo 12, donde están los dones espirituales, en el capítulo 12 de Corintios, Primera de Corintios, del 4 al 6, hace la distinción entre los tres. Dice, versículo 4, ahora bien,
hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Entonces encontramos, hermano, los tres participando de esa naturaleza divina, los tres participando de los mismos atributos divinos. Y por esos atributos divinos, cada uno de ellos, como persona, dice que tiene intelecto, tiene emociones y razonamiento, que son las características de una persona. Y a través de la Escritura nosotros encontramos eso. Él dijo, no has mentido al hombre sino a Dios, porque precisamente los tres son uno. Y al mentir, si tú mientes al Espíritu Santo, le estás mintiendo a Dios. ¿Ves? O sea que son dos espíritus, pues está el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Ah, güey. Y Dios, que es el mismo Padre, ¿o Dios no? es Espíritu. Ya va. Okay. Déjeme terminar. Es importante que no me interrumpa, porque yo cuando estoy oyendo a los demás no los interrumpo, porque es la única forma de yo sacar mis conclusiones. Usted no nos está dando ninguna respuesta, se ha dedicado a preguntar, pero no nos va a hacer ninguna respuesta. Entonces, el Dios es Espíritu, el Espíritu de Dios. El de Jehová en el Antiguo Testamento es el Espíritu Santo, y luego toma la forma o el nombre del Espíritu de Cristo en el Nuevo Testamento, porque Él es el que lo envía. Amén. Bueno, yo le voy a decir una cosa, yo no estoy dando mucho porque yo le estoy dando a ustedes, pero si usted quiere la respuesta, fíjese, la Biblia está diciendo claramente, hermano, que el Espíritu Santo es Dios, ustedes lo están reconociendo, y si el Padre es Espíritu, entonces el Padre obligatoriamente tiene que ser el Espíritu Santo. Hermano González, pues no, atención allí, no es el Espíritu atención Santo. Allí, mire lo que dice Salmo 2:7. Mire lo que dice, hermano González. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién engendró el hijo según este versículo? Sobreentiende, hermano, que si está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de Jehová. De Jehová. ¿Quién engendró ¿quién al muchacho entonces? ¿Quién? Bueno, la que dice que es Jehová. Lo engendró Jehová. Sí, la primera. ¿Y Jehová es persona, espíritu o no es espíritu? Es espíritu. Mire, Okay. Oiga bien, si nosotros en realidad vamos sobre ese punto, gloria al Señor, la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y la que es nacido del espíritu, espíritu es. Bendito sea Dios. Entonces, ¿quién está publicando el decreto? ¿Y sobre quién se está publicando un decreto, hermano? Se está publicando un decreto, hermano, sobre la segunda persona, sobre alguien más que no es el mismo Padre, porque el decreto lo está proclamando el mismo Dios Jehová, la primera persona. Bendito sea Dios. Entonces, ¿quién va a engendrar el muchacho? ¿Sobre quién en realidad está publicando el decreto sobre su hijo? Ahora, si usted mire, hermano Romero, gloria a Dios, si nosotros pensamos que Dios hizo como hace un hombre para engendrar a Jesucristo, estamos ponchados. Oiga bien. Fíjese, ¿no? Porque en realidad Jehová no llegó y se montó sobre María para ser un niño como lo hicimos nosotros. La palabra de Dios dice algo muy sumamente diferente a como nace un niño natural. Fíjese, ¿no? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Con su sombra. No que se iba en realidad a actuar como actuaba un hombre. ¿Pero quién engendra el muchacho, dice aquí? Pues realmente, mire, hermano, para Dios no es absolutamente nada imposible hacer en realidad lo que comienza a formarse, un gen para que comience a formarse un niño ahí. Para Dios, si Dios creó los cielos y la tierra, eso si uno lo ve desde el punto de vista humano, hermano, en realidad va a comenzar a pifiar, pero si uno lo ve desde el punto de vista de Dios, del poder de Dios, para Dios no es absolutamente nada imposible. Y es lo primero que el ángel le dice a María, le dice, ¿habrá para Dios algo imposible? ¿Habrá para Dios algo imposible? ¿O hay para Dios? No, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Realmente, ¿qué es lo que creo yo? Él hizo sombra sobre ella, pero Él puso en María lo que María tenía que tener para que se formara, comenzara a formar un niño. Pero ese niño no era de varón, sino de Dios. Amén. Fíjese, el Padre, ¿no?, es Dios. Tan sencillo como eso. Pastor Henry, bendito ¿quién sea Dios. engendra a Jesús? Aquí dice que lo engendra Jehová Dios. O sea que Jehová Dios, el Padre, dice aquí. ¿Qué dice usted? Sí, eso es. En primer lugar, yo voy a insistir mucho en el texto dentro del contexto, porque si no, no nos vamos a ayudar. En primer lugar, eso es uno de los salmos de entronización que se empleaban para cuando los reyes empezaban a gobernar. En el Nuevo Testamento se emplea este salmo y se aplica al nacimiento de Cristo. Por lo tanto, allí sería Jehová. Se aplica también a la resurrección de Cristo. Por lo tanto,
nosotros debemos tener en claro esos dos aspectos. Entonces, en tal sentido, lo engendra Jehová allí, en ese pasaje, y no hay ningún problema en admitirlo. La dirección que yo quiero darle a este tema es que para mí, según la interpretación que tengo yo de los textos bíblicos, la Biblia no me enseña a mí que el Espíritu Santo sea una persona. No me lo enseña. Dentro de la interpretación que tengo, ¿qué afirma la Biblia del Espíritu Santo? Que es el poder de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, es el poder de Dios en actividad para llevar a cabo su voluntad. Para mí, de esa forma define la Biblia el Espíritu Santo. ¿Que se le atribuye personalidad? Sí, pero hay que estudiarlo dentro del contexto. Pero Dios es espíritu. Sí, pastor. Entonces hay dos espíritus. El Espíritu Santo. Oiga, eso tiene que ver con. Tenemos que aclarar eso, hermano. Pero hermano, yo estoy dejando eso claro. Amén. Lo que estoy expresando en la intervención es que lo que la Biblia muestra, y me voy a los idiomas fuentes, cuando trata la palabra espíritu, el griego es neuma, y cuando habla del hebreo es ruá, y en los dos aspectos hace referencia a viento recio que entró y llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas de fuego repartidas. Ese espíritu está comunicando el poder para testificar de Cristo, para que se pueda llevar a cabo su voluntad en la tierra. Entonces, yo no encuentro el Espíritu Santo como una persona en la Biblia. Amén. Y cuando llega a tomar persona, la toma de Cristo. Amén. La toma de Cristo, porque cuando yo veo el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, no muestra características personales. Pero cuando Jesús lo anuncia en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, es entonces cuando va a decir: Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, es entonces cuando se le va a atribuir capacidad al Espíritu Santo de contristarse, de enseñar y este tipo de elementos sobre los cuales se le atribuye personalidad. Amén. En la próxima intervención yo quiero seguir ahondando en esto con más fundamentado. Amén. En la Biblia todavía. Hermano Humberto, mira lo que dice la Biblia. Allí tan claro que fue Dios que engendró el muchacho. Ahora mira lo que dice, sí, lo que engendró Jesús, pues. Ahora mira lo que dice Mateo 1:20, dice, fíjese lo que dice: y pasando esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueño y le dijo: José, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, si Dios es espíritu, Dios es santo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Según los textos. ¿Quién fue el que engendró a Jesús? Hay un solo espíritu, es el Amén. Espíritu Eso es bueno Santo. que lo reconozcamos. Pero Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu también. Cuando nosotros, o sea, que hay dos espíritus. Cuando nosotros hablamos, ya va, hermano, por favor, si usted me deja hablar, yo se lo agradezco. Bueno, pero es que yo soy el que prácticamente sí, hago la pero pregunta. Si usted dijo que teníamos no sé cuántos minutos para esto, debemos dejar que el tiempo de uno sea aprovechado debidamente, pues. Porque esa es la idea, ¿no? Amén. Por favor, porque entonces es necesario. Nosotros estamos viendo que el Espíritu Santo, hermano, lo que dice el hermano, no podemos decir que es una fuerza activa. Hemos dicho siempre, y según lo dice la Escritura, que tiene atributos de una persona. Pero de una persona. Porque si se ¿no? puede ser contristado, no me interrumpe, hermano, por favor. Amén. Yo siempre escucho con mucha atención, porque es la única forma que yo puedo también presentar mis argumentos. Al hermano Henry, hay cosas que él ha dicho allí que verdaderamente, bueno, él tiene sus razones, pero no lo interrumpo en ese momento porque sería falta de ética y de normas del buen hablante hacerlo. Entonces es necesario, el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo tiene atributos de una persona. Tiene atributos de una persona y siempre lo vemos haciendo distinción. De hecho, nosotros vemos a través de la Escritura que cada uno de ellos testifica del otro. Nosotros vemos que Jesús testifica del Padre y testifica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica de Jesús. Si podemos leer los textos un instante, nosotros vemos que en Mateo 3:17 el Padre testifica del Hijo. Mateo 3:17
Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos al Padre testificando del Hijo. La palabra es clara cuando dice que el Espíritu Santo te cubrirá con tu sombra y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es una operación milagrosa. El mismo que por su palabra hizo los cielos y la tierra, que por su palabra hizo el universo, es por medio de esa misma palabra que crea de manera sobrenatural y de manera milagrosa una criatura en ese vientre. Así como ha engendrado, personas ha engendrado, y podemos ver casos en las Sagradas Escrituras, cuando vientres estériles han concebido un hijo. Yo le oré a una hermana que quería tener un hijo y ella no tenía la matriz ni tenía nada, ella estaba estéril totalmente. Y ella quería tener un hijo, pues se casó en el Evangelio con un varón y ella quería darle un hijo. Y para la gloria de Dios le oramos en el nombre de Jesús, y milagrosamente, porque era imposible físicamente que ella engendrara un hijo porque no tenía la matriz ni tenía nada. Y Dios le hizo una matriz nueva y ella engendró un hijo, no solamente uno, tuvo varios hijos, hermano, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando Él engendra, dice que ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque Él engendra en un acto milagroso. Es un milagro creador, un milagro creativo que se efectúa donde es engendrada esa criatura llamada Hijo de Dios, llamado Cristo. Por eso se habla de Él como simiente de mujer, porque no nació por voluntad de varón. Así como sucedió ese milagro que le estoy hablando y muchos otros que le puedo narrar, donde Dios ha creado matrices nuevas y ha engendrado hijos donde no se puede. Amén. Bueno, hermano, estamos de acuerdo que Dios es un Dios imposible. Yo no creo en un Dios de papel, en un Dios de cartón, pero tenemos que explicarle al público, hermano, qué es lo que dicen los textos bíblicos. Pero también el público tiene sus preguntas, nuestra hermana Elisa con la mensajería. Amén, gloria a Dios. Bueno, hay muchos mensajes aquí, vamos a tratar de leer lo más que se pueda. Gloria a Dios. Este dice: los judíos conocían perfectamente al Padre. Y si Romero dice que el Espíritu Santo es el Padre, los discípulos de aquel entonces no lo conocían al Padre. ¿Por qué cuando les hablaron del Espíritu Santo ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo? ¿Qué le parece, Romero? Jesús Romero: Venezuela toda está esperando la gran hora para que comience el debate en el foro. Habla Jehová que tu pueblo oye. Somos Pilar y Hernán desde Las Brisas. Buenas tardes, pastor. Alcen la voz, se está escuchando muy bajito, gracias. Buenas tardes. Ante Yahvé humilde reconozcamos que ante Yahvé no hay sabiduría, ni conocimiento, ni consejo que valga. Proverbios 21:30. Otro mensaje dice: buenas tardes, tengo tiempo yendo a decir que en este programa que hay que bautizar en el nombre de Jesús y no en la fórmula que dijo Jesús. La pregunta es para Romero: ¿usted se bautizó en la fórmula que dio Jesús o en el nombre de Jesús? Dígame que a mí me bautizó José González, que está aquí. Dígame. Amén. Sí, nuestro pastor José González, que está aquí en el foro, él fue el que nos bautizó, tanto al pastor Jesús Romero como a mi persona. Este dice: bendiciones, la resurrección presente. Si cada uno fuera una persona, entonces porque le decimos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, le tendríamos que decir la Padre, la Hija y la Espíritu Santo. Otro dice: Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Otro dice: en el cielo veremos 3 personas. ¿Y por qué nunca se presentan juntos? Sino que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no podría venir. Explique, por favor. El Espíritu Sagrado vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu les enseña todas las cosas. San Juan 14:26. Son 3. Entonces dice: ok, la espíritu. Creo que son una misma manifestación, pero no una persona cada una. Si la Biblia no habla de la Trinidad, pues no se pueden enseñar así. Bendiciones, la resurrección presente. Si cada uno fuera una persona, entonces, ¿por qué? Ok, este está repetido. Una pregunta un poco indiscreta: ¿por qué el pastor Henry siempre tiene tos? ¿Está enfermo? Es solo para saber.
Sí, el pastor Henry. Tiene un problema. Yo le voy a recetar un remedio al hermano. Amén, gloria a Dios. No, él está por tomándose texto. algo. Sí. Creo que es el trabajo. Este dice, pregunto para todos, ¿quiénes serán salvos? ¿Los que creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo o solo los que creen en Jesús y el Padre? Ciertamente la Biblia dice que los mentirosos irán al infierno, pero que cada uno de ustedes esté 100% seguro de su predicación, porque está en juego su eternidad. Es Henry el gringo. Este dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Segunda de Samuel 22:32. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Si fueran tres, ¿dónde dejó Jesús al Espíritu Santo? Yo soy Yahweh y mi hijo Yeshua, el Mesías. Jamele ok, está aquí hablando en lengua. Dice de Trinidad porque son tres, utilizando la semática y la etimología. Son tres los que dan texto, y ahí se quedó el mensaje. Hermanos, en el nombre Elohim se encierra una pluralidad en la unidad. Es así que la Trinidad se halla en este nombre, se emplea como 2500 veces en el Antiguo, bendiciones, en el Antiguo Testamento. Bueno, así como lo dijo, tres son los que dan testimonio, pero aclara en el mismo texto que son uno, no son tres personas, solo manifestaciones de la omnipresencia. Buenas tardes, Yahvé le contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No cree que yo soy en el Padre? Somos uno. San Juan 14:9 y 10. No es doctrina ni dogma. Otro dice, hermano Romero, dígame cómo es correcto gramaticalmente decir la oración que Jesús dijo diciendo, yo rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador, el Espíritu Santo. Si usted dice que son dos, entonces se diría, yo rogaré al Padre y Él se enviará a sí mismo como el Espíritu Santo. Explíqueme eso. Es Henry el gringo. Varón, disculpe, me refiero al debate que ustedes van a hacer en esa radio. Varón, la palabra dice que Dios no tiene sombra de variación. Prueba los espíritus. La doctrina de la Trinidad explica que dentro del ser y las actividades del único Dios hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la fórmula trinitaria se menciona en la Gran Comisión, Mateo 28:19. Dios les bendiga. Por favor, expliquen San Juan 14:26. Gracias. Dios es un Dios triuno. Es Oliver. Quiero salir de duda. Dios les bendiga. Muy bueno el tema de hoy. Amén. Otro dice, primera de San Juan 5 dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua y sangre, el Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Por favor, expliquen de quién y cuántos hablan el capítulo 5 en el libro de Apocalipsis. Soy el hermano Hernán González de Lagunita de Marichi. Buenas tardes. San Juan 1:14 y 13, es decir, todos nacen de padres humanos, los hijos de Yahweh nacen del Espíritu. Ahí está el misterio. Jesús, Cristo es mi refugio. Dios les bendiga. Cuando habla del Espíritu Santo en forma de paloma, pero no era paloma, léanlo con entendimiento. Varón, Yahweh no mandó al Espíritu, fue Yeshua el que lo mandó. Disculpe, paz. Dios les bendiga, hermano. Expliquen por favor San Juan 16, 27 y 28. Dios les bendiga. Explique San Juan 16, 13. Gracias. Bendiciones. Me gustaría que los maestros trinos me expliquen Isaías 9, 6. Otro mensaje. Si en Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, después dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, los primeros padres siempre mantuvieron la Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy bien, hermano, tenemos muchos mensajes, pero no se pueden leer, ya que el foro, pues, ni siquiera hemos empezado el foro, gloria al nombre de Dios. Y nuestro hermano Gerson Peralta está cediendo 4 horas, pero el día martes, eso es con nosotros, que si queremos participar en un foro con él, el día martes, de salvación. Bueno, aquí están los pastores, ¿qué dice hermano Humberto? El hermano Gerson, ¿qué hora es? No manda la hora, pero es en la mañana, en la mañana, de 12 a 2.
De 12 a 2 de la tarde. Después yo me enlazo con seminario teológico. No, de 10 a 2, 10, 11, 12, 1, 2. Sí, de 10 a 2. Ok, el hermano Humberto. Yo acepto. El martes. El martes que viene. Usted, hermano González, el hermano Gerson, quiere un foro de salvación. Gloria a Dios. ¿Qué dice usted el día martes? El hermano González, ¿qué dice? No puedo. No puede nuestro hermano González. Henry Contreras, ¿qué dice? Gloria al nombre de Dios. Ok, está bien. Bueno, hermano, un saludo final. Nos han llegado muchos mensajes. No podemos responder porque aquí en la radio, hermano, no es como en la iglesia. Exacto. Ahora nosotros podemos hacer este foro, si ustedes quieren, hermano, lo podemos hacer un día, ¿verdad? Invitamos a líderes, invitamos pastores y podemos hacer este foro en un local y podemos tener un día que ya nadie nos va a decir, mira, te quedan 2 minutos. Sí, lo bueno de... era usted, ¿no? Pero lo importante de esto en el aire es por eso, porque entonces se edifica el pueblo, hermano. Y es importante porque verdaderamente la gente está muy sediento de estos temas y esto que estamos haciendo, le damos las gracias al Señor, es de Dios, hermano, porque nosotros tenemos que hablar y conversar y conocer los textos, hermano. Yo no sé si era el hermano que tenía la palabra, yo me la adelanté, pero sí acepto la invitación, pero para que salude y me deja la última parte a mí entonces. Amén, claro que sí. Bueno, el tema quedó vivo, hermano. Sería importante en el tema, pastor, no sé, sugiero profundizar sobre un punto, porque como son tan amplios, por ejemplo, el tema de si el Espíritu Santo es o no es persona. Entonces ver el texto dentro del contexto, porque de esta manera se puede ver de qué forma lo interpreta alguien. Y amén, si el criterio que está usando para interpretar es válido o no es válido, amén, dentro del mismo texto. Amén. Hermano González, un saludo final. Mañana estamos convocados nuevamente, hermano González. Gloria a Dios. Comuníquele a la audiencia, gloria a Dios. Yo quisiera antes darle el saludo final, gloria a Dios, contestar la pregunta del hermano que me dijo, yo no sé por qué el hermano Jesús no quiso contestarla, ¿no? De en qué nombre que había sido bautizado, ¿no? No, pero que eso lo sabe usted. Exacto, no, pero, pastor, pero le están preguntando. Sí, pero ahí está el hermano González que lo pueda dar la respuesta. Pero si le preguntaban a usted, no debiera darle pena decir que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para eso, hermano, yo lo bauticé en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, según el mandato del Señor Jesucristo. Amén. Fíjese, ¿no? Entonces, bueno, damos gracias, hermano, a Dios, en realidad, a Dios y a ustedes por esta oportunidad que nos dan, pues, gloria al nombre del Señor. Mañana estamos comprometidos, hermano y González. Estamos... Mañana estamos comprometidos aquí en este lugar. Yo estoy comprometido con Dios desde que me llamó. Desde que creyó. Que creí, ¿sabes? Pero quiero, como final, quiero decir, yo en realidad sigo firme en lo que he creído. En lo que he creído, creer que hay un Dios manifestado, una esencia, una deidad manifestada en 3 personas, que lo uno significa a la deidad, pero la manifestación es de 3 personas. Entonces yo sigo creyendo eso. Es que nosotros creemos eso, hermano. Yo creo en un Dios manifestado en 3 personas, o sea, en 3 manifestaciones. Yo lo que no creo es un Dios, no, en 3 personas no. Yo creo en un Dios, yo creo en un Dios en 3 manifestaciones, pero no como persona, porque Dios no es persona. O sea, enseñar que Dios es una persona, hermano, creo que es una equivocación. Y Henry dijo que mañana podemos hablar de ese punto. Sí. Pero yo quise centrar el punto, hermano, porque si nosotros vamos a hablar de la Trinidad, tenemos que aclarar primero quién es Dios. Ahora, si Dios es espíritu, hermano, entonces, si Dios es espíritu y el Espíritu de Dios es uno y el Espíritu Santo es otro, entonces usted obligatoriamente están obligado a decirle a la audiencia que Dios es Dios espíritu. Ya. Mire, hermano, que Dios es Dios. Están acabando el tiempo y necesito hablar. Por favor, no puedo quedarme callado. Mañana yo los voy a acompañar, pero por un poco tiempo. Yo a las 6 de la tarde tengo el instituto, pero yo puedo estar con ustedes a las 4:30 hasta 5. Yo también vengo con todo para irme directo. Amén. Por lo menos 1 hora, hermano, porque esto es importante, hermano. Amén. Estamos hablando de que tiene los atributos de una persona. Le voy a leer este texto y me despido. Capítulo 14, Evangelio según San Juan, versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo, enviado por el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, le doy las gracias al Señor, Dios les bendiga de una manera especial, verdaderamente que nos hemos gozado en el Señor. Amén. Y quedamos claros que somos amigos, compañeros en el ministerio, hermano.
Somos gente que estamos batallando, pero no tanto por esto, sino en pro de la salvación de las almas. Amén. Porque Cristo viene y quiere llevarse a un pueblo Amén. santo. Bueno, Dios les bendiga de una manera especial. Amén. Bueno, hermano, hemos compartido con ustedes y bueno, el Espíritu Santo estuvo, cualidad de persona fue en Jesucristo, pero el Espíritu Santo, hermano, la Biblia dice que un cuerpo tiene carne y tiene hueso, el Espíritu no tiene nada de eso. Dios me lo bendiga y hasta el día de mañana. Amén. Mañana hablamos.